a orar antes de comenzar este estudio, para que el Señor y solamente Él sea glorificado a través de la predicación de su palabra. Oh glorioso Rey, Dios Todopoderoso, Señor, en esta hora te damos las gracias, Señor, por tus bondades, Señor, y por tu amor y por tu perdón, Señor, que tú nos das día con día. Porque, Señor, todos los días, Señor, nos acostamos y al día siguiente despertamos. Eso es algo, Señor, que tú nos has dado como muestra de tu misericordia, Señor. Aún estar en este lugar, en esta hora, reunidos en tu nombre, Señor, es muestra de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor y de tu perdón, Señor. Oh, Señor, pero sabemos que tú eres un Dios poderoso, que eres un Dios, Señor, que ha creado todo lo que nuestros ojos pueden ver. Aún nosotros, Señor, sabemos que confiamos en ti y nuestra vida está en tus manos. Oh, Señor, gracias por la salud que nos has dado, porque sabemos, Señor, que hay personas que en estos momentos están en una cama de hospital, Señor, sin poder ellos andar por sí mismos. Necesitan asistencia, necesitan, Señor, alguien más que los ayude a bañarse, a cambiarse, incluso a comer. Oh, Señor, pero sabemos que en esta hora, Señor, aquí estamos nosotros y no estamos en esa condición. Y por eso, Señor, es que debemos de darte las gracias, Señor, mostrar gratitud hacia ti, Señor, porque tú no has traído tales enfermedades a nuestras vidas, o quizás por causa del pecado no nos ha llegado algo de gravedad a nosotros, Señor. Nos has guardado, nos has cuidado, Señor. Podemos ver, Señor, que tú nos has bendecido a manos llenas, sin merecerlo. Pero, Señor, aún también te pedimos que nos perdones en esta hora, porque sabemos que hemos pecado contra ti. Hemos quebrantado, Señor, parte de tus mandamientos. Si no es uno, hemos quebrantado el otro, Señor, sea con el pensamiento o con las actitudes que tenemos, que son visibles a los que están a nuestro alrededor. Oh, Señor, hemos pecado contra ti y contra el prójimo, Señor, pero por eso te pedimos que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a pecar menos, porque nunca seremos perfectos, Señor, sino hasta que seamos glorificados y estemos en la gloria, mirando a Cristo, Señor, alabándote, Señor, por una eternidad. Oh, Señor, por favor, te pedimos, Señor, que en esta hora nos ayudes también a poder escuchar tu voz y que no sea la voz del hombre, sino que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas de lo que tú nos quieres hablar en esta hora. Oh, Señor, por favor, te pido que me ayudes a mí para que yo pueda, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, cumplir esta obra, lo que es el predicar tu palabra y enseñar. Oh, Señor, te pido que me ayudes y que me fortalezcas, porque soy torpe para hablar. Y, Señor, batallo aún también con las cosas que debo de memorizar, Señor. Te pido que me ayudes y seas tú, Señor, edificando a los oyentes, sea los que están aquí en este lugar o a través de las redes sociales, Señor, seas tú edificando a tu iglesia, Señor. Y si llegamos al punto de tocar el Evangelio, Señor, que los incrédulos escuchen el Evangelio y crean en Cristo para que sus almas sean salvas, Señor, de tu ira, para que no vayan al infierno, Señor. Por favor, Señor, te pedimos que seas tú glorificado y seas tú exaltado, Señor, a través de la predicación de tu palabra, Señor. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, este estudio se me complicó un poco, pero le pedí al Señor que me ayudara y pues el Señor me ayudó. Pero vamos a seguir hablando sobre el estudio de los oficios proclamados para la iglesia. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el ministerio o el oficio de evangelista para la iglesia. Eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Pero estoy leyendo un libro que se titula
Es un libro en inglés, The Forgotten Officer, que es el oficial olvidado. Y el autor Joe Kohler habla sobre el tema de que el oficio del evangelista o el ministerio del evangelista está ausente como ministerio en las congregaciones, en muchas congregaciones, no solamente pocas, sino en muchas. Pero escuchen, un misionero no es un evangelista, porque un misionero puede hacer buenas obras de caridad. Un misionero puede ir a otro país, por ejemplo, como en África, y puede llevar ropa, comida para la gente en necesidad, pero no es un evangelista. Ahora, un predicador o maestro que va de congregación en congregación no es un evangelista, y eso es lo que hoy en día se ve. Un gran ejemplo de esto lo fue Billy Graham y muchos más en congregaciones pentecostés, como Guille Ávila también. Pero se escucha mucho esto y se anuncian y dan el nombre del tal evangelista, estará con nosotros en noche de gloria, en noche de romper cadenas, en noches de sanidades, de liberación. Pero ¿será esto realmente el significado de un evangelista bíblico? Porque es muy fácil ir y predicar a otra congregación. Pero vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice lo siguiente. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, ya hemos hablado sobre apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice ahí. Ahora vamos a ver un ejemplo de alguien a quien Pablo le encargó que hiciera o cumpliera con el ministerio de evangelista. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Versículo 17. Aquí le escribe Pablo a Timoteo. Primera de Corintios 4, 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que él les envió a ellos. ¿A quién? A Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí vemos que el apóstol Pablo dice que él les envía a Timoteo, el cual os recordará. Dice que él iba a recordarles a ellos el proceder en Cristo, y de la manera que enseñó Pablo en todas partes y en todas las iglesias. Así que aquí había un mandato de parte del apóstol Pablo a Timoteo. Ahora vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Aquí le dice Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí vemos que Pablo le rogó a Timoteo que se quedara en Éfeso cuando él se fue y partió a Macedonia. ¿Con qué propósito? Para que mandases, dice, a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aquí había otra orden igual similar a la que le dijo en Corintio a Timoteo. Siempre era sobre la doctrina, de cuidar a los creyentes y a otros que no enseñen doctrina diferente, contraria al evangelio, a lo que es la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Ahora, segunda carta a Timoteo, capítulo
4, versículo 1 al 5. Dice, te encadezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Aquí dice, te ordeno, te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí él está diciendo claramente que él le ordena y están delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y qué van a hacer ellos en ese día? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y qué le manda decir en el versículo 2? Que prediques la palabra. Él está diciendo, predica la palabra. Nunca le dijo, haz tal evento, trae comida y invita y hagan convivios, eventos para jóvenes, hagan danzas en sus reuniones o teatro. Le dijo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo siempre se aseguraba de que nunca faltara la doctrina en todo lo que Timoteo hiciera. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué harán estos maestros? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Haz obra de qué? De evangelista, cumple tu ministerio. Aquí está Pablo siempre preocupado que se predicase la palabra fielmente, porque habían doctrinas de demonios que se oponían y querían estos hombres, falsos maestros, torcer la palabra de Dios, torcer lo que es el evangelio. Y él le dice a él, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Aquí no vemos que le dijo él, soporta o ten una buena vida, todo va a ir bien, solamente habla lo que la gente quiere escuchar. No, le dice, soporta las aflicciones, porque cuando eres tú cristiano o tú sigues a Cristo, conllevan las aflicciones. Después le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora, Timoteo era un pastor delegado por Pablo, que él lo dejó como encargado para que él pudiese corregir o pudiese dirigir a los creyentes en las comunidades cristianas, a siempre ellos ser fieles a la palabra. Fue un pastor delegado por Pablo y él le pide que cumpla el ministerio de un evangelista. No que él sea un evangelista, ahí está la diferencia. Dice, cumple el ministerio de evangelista. No le dijo, seas un evangelista, sino a predicar la palabra por la razón que se iba a infiltrar falsas doctrinas. Así que es lo que hace un pastor en una congregación. Él cuida, él predica la palabra fielmente. Y si alguien de los miembros anda por ahí tratando de confundir a personas con otra doctrina contraria a lo que es el evangelio, un pastor debe de corregirlos y aún también a redarguir, reprender o exhortar con toda paciencia y doctrina. Por eso es que Pablo le dijo esto a Timoteo, y Pablo, él cumplió más con el oficio de evangelista, pero a la vez era también un pastor, pero él era más un misionero, un viajero que andaba por ahí predicando en lugares diferentes. Ahora, veamos algunos ejemplos sobre el oficio evangelístico. Vamos a ver a los 12 apóstoles en Mateo capítulo 10. Amor, si está en public, ¿verdad? Mateo 10, versículos 5 al 8. Okay.
Mateo 10, 5 al 8 dice lo siguiente. Dice ahí sobre el 5, misión de los 12. Y esto fue después de que Jesús elige a los 12 apóstoles. Mateo 10, versículos 5 al 8. Y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. Aquí vemos que él les dijo: no vayan donde están los gentiles. Y en ciudad de samaritanos no entréis. Aquí vemos que Cristo les prohibió a ellos a no ir por camino de gentiles ni ciudad de samaritanos, que no entraran a ellas, ¿ok? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él les dice: vayan y predíquenles ustedes a los judíos, a los de la casa de Israel, a las ovejas perdidas. Dice el 7, y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y él dice: vayan y prediquen, y digan esto: el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí vemos algo que solamente Cristo les dio la autoridad a ellos que hicieran. Dice el versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí vemos que Cristo les dijo que predicaran. ¿Qué cosa? El reino de los cielos se ha acercado. Pero Él también les dio la autoridad a ellos. Y esto no es para que nosotros salgamos y tratemos de nosotros sanar enfermos, de limpiar a los leprosos, o tratemos de resucitar a muertos, ni a echar fuera demonios. Porque hoy en día muchos supuestamente evangelistas cometen este grave error y salen a las calles solamente a orar por los enfermos y solo les dicen: Jesús te ama. En el nombre de Jesús declaramos que sea sano. Ordenamos que esa enfermedad se vaya, ese dolor, en el nombre de Jesús. Pero todo eso hacen y no se les predica sobre el pecado y el arrepentimiento. Y que ellos son merecedores del infierno, que han transgredido o quebrantado la ley de Dios, que son culpables ante los ojos de Dios. Y esto es un prerequisito para ser perdonados de los pecados. El autor Joe Kohler, del libro que les dije, El oficial olvidado, dijo lo siguiente. Dijo: un evangelio que carece de arrepentimiento no es el evangelio de Jesucristo. Así que si tú sales y predicas o solamente dices Jesús te ama y no les hablas o les adviertes de la ira de Dios, del día del juicio, que si mueren sin Cristo perecerán, ese es un evangelio diferente, contrario al evangelio de Jesucristo. Y como dijo este autor, un evangelio que carece de arrepentimiento no es el evangelio de Cristo. Así que si tú no proclamas las malas noticias de que somos pecadores y merecemos el infierno, pero después presentas tú la buena noticia, y ¿qué deben de hacer los pecadores? Debes de creer en Cristo Jesús y arrepentirte de tus pecados para que seas salvo. Si falta eso, no es el evangelio. Y como dije, muchos solamente salen tratando de sanar a enfermos, orando por ellos, diciéndoles Jesús te ama, y en el nombre de Jesús declaramos que sea sano, mas no les predican la verdad. No es el evangelio. Pero aquí vemos que aquí no fue el caso, porque Jesús les dijo a ellos, a los 12, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora veamos a los 70 en Lucas 10. Lucas 10, versículo 1 al 2. Misión de los 70.
Lucas 10, 1 al 2. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Aquí vemos que Jesús, ¿qué fue lo que él hizo? Designó también a otros 70. Y los envió en par, dos en dos. Aquí los 70 no eran apóstoles, no fueron parte de los 12 elegidos que vimos en Mateo 10. Pero les fue dado un ministerio, ¿para qué? Para predicar. Y Jesús los envió de dos en dos. Y sigue diciendo el versículo 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha. ¿Y qué significa la mies? Es una muchedumbre de gente pronta a conversión. Que habían personas que necesitaban que escuchar el evangelio para ser salvos. Cristo les dice a ellos, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Él dice, pocos son los obreros. Y les dice, por tanto, por esta razón, ¿qué deben de hacer ellos? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así vemos, dice que rogad al Señor. Así que si vemos nosotros tal y como ellos miraron que la mies era mucha y pocos obreros, pocos que predicaban sobre el reino de Dios, dice en rogad al Señor de la mies. Pídanle al Señor, pídanle a Dios, al dueño de la mies, dice que envíe obreros a la mies. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Si vemos que hay, sabemos que hay muchas personas que están perdidas en sus delitos y pecados y hacen falta obreros que salgan y prediquen el evangelio, debemos también nosotros de rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Porque eso es un trabajo arduo, es un trabajo cansado que muchos no quieren poner en práctica. Ahora veamos a los esparcidos en Hechos 8. Versículo 1 al 4. Hechos 8, 1 al 4. Aquí es antes de la conversión del apóstol Pablo, cuando su nombre todavía era Saulo. Vamos a ver qué es lo que él hacía y qué sucedió después. Y Saulo consentía en su muerte. Habla de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Había una persecución en contra de quién? De la iglesia que estaba ¿en dónde? ¿En Roma? Cerca del Vaticano, dice en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué significa esparcidos? Que ellos se expandieron por causa de la persecución. Ellos no buscaban ir a otras tierras, sino que por causa de la persecución, dice, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y esa palabra significa excepto los apóstoles. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén porque allí es donde ellos debían de permanecer. Y dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo antes de que Cristo lo cambiara, antes de ser salvo. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Esto fue algo que Dios tuvo en su plan. Algo ya planeado por Dios mismo, de que la persecución viniese a la iglesia, a los cristianos, para que fueran esparcidos ellos y ellos anunciaran el evangelio en otras tierras, de Judea y de Samaria. Aquí vemos a estos esparcidos que no fueron delegados como apóstoles, pero ellos sabían que si de gracia habían recibido la salvación, de gracia iban a dar ellos también ese mensaje, no esperando nada a cambio. Me imagino que a ellos no les importaba la persecución, sino que ellos también querían, y el deseo de ellos era que otros escucharan sobre Cristo Jesús. Sigamos ahí en el versículo 5 hasta el 12. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí vemos a Felipe, dice que descendió a Samaria y les predicaba a Cristo. Y Jesús, ¿qué les ordenó a sus discípulos? Que no fueren por camino de gentiles ni en tierra de samaritanos. Pero aquí Felipe, después que Cristo murió y resucitó y ascendió a la diestra del Padre, dice después de la persecución, descendió a la ciudad de Samaria y él predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Él hacía señales también, autoridad dada para él. Dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que él también hacía milagros y señales, al igual que los apóstoles. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Así que había un hombre que ejercía la magia, en aquella ciudad. Y con hacer y practicar la magia, él engañaba a la gente de Samaria y les hacía pensar que él era alguien grande, alguien poderoso, alguien importante, mucho superior que ellos. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero, dice aquí, cuando creyeron a Felipe, otro mensaje tan diferente, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí vemos que esas personas que habían escuchado el mensaje o miraban la magia de este hombre, siendo engañados por mucho tiempo, me imagino, porque lo tenían como un hombre grande, alguien importante. Dice, pero cuando ellos escucharon a Felipe, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hicieron ellos? Se bautizaban hombres y mujeres. Y vemos que en la Biblia, cuando alguien escuchaba el evangelio y creían por convicción en sus corazones de Cristo, ¿qué hacían ellos? Se bautizaban. Y hoy en día muchos hacen discipulado de bautismo, pero si una persona cree en Jesucristo y tiene el deseo de bautizarse, ¿por qué negárselo? Si es una persona que en su corazón ha tenido la convicción y su corazón ha sido movido a bautizarse, ¿por qué no hacerlo? Ahora bien, Felipe no ejercitaba el oficio de evangelista, igual que Timoteo, sino que él predicaba por causa de la persecución.
pero él no ejercía el oficio de evangelista igual que Timoteo. Él aquí fue un evangelista viajero por causa de la persecución. Pero no fue hasta en Hechos 21:8 que él fue llamado como evangelista. Y fue el único llamado evangelista en la Biblia. Vamos a Hechos 21, versículo 8. Hechos 28, versículo 8. Decía, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista. Es la única vez que vamos a escuchar a alguien que se le dé el título de evangelista. Aprendan eso. Que era uno de los 7, posamos con él, perdón. Así que estas personas que vimos en esos pasajes no fueron delegados por apóstoles para cumplir con este oficio, tal y como lo fue Timoteo, Tito o Silas, para quedarse en alguna comunidad cristiana como pastores. Así que Pablo le dijo a Timoteo que cumpliera el ministerio de evangelista, que él debía de seguir predicando la palabra fielmente, pero como alguien cuidando de la comunidad cristiana. Por el otro lado, miramos que los 70, los 12 y Felipe, pues los apóstoles sí se les fue dado el delegado de parte de Jesús, pero los 70, Jesús también les dijo, pero no eran apóstoles, ni Felipe, pero Felipe fue un evangelista viajero, que por causa de la persecución, él se convirtió en un evangelista. Ahora, un evangelista debe salir a predicar, como lo vemos en Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos 10, versículo 14 al 15. Dice lo siguiente, Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo es que alguien va a poder invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y a quién se refiere aquí? A Jesús, a Cristo. Pablo pregunta, ¿cómo es que alguien puede invocar su nombre si no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo es posible que alguien pueda creer en Cristo Jesús si no han oído, sin que escuchen el evangelio? No es posible. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo es que van a escuchar? ¿Cómo es que van a creer? ¿Cómo es que van a poder invocar ellos si nunca han escuchado a alguien que predique el evangelio de Jesucristo? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Cómo personas creyentes, cristianos, cómo van a poder predicar si no fueren enviados? Porque cuesta salir a predicar a Cristo en la calle. Cuesta salir por temor a la gente, los nervios, la inseguridad de poder exponer fielmente lo que es el evangelio. Aunque lo hagamos muchas veces, semana tras semana, la lucha está ahí. Y yo lo digo por experiencia, no es fácil. Pero ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso es algo de animar a los creyentes a predicar. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Bienaventurados aquellos que salen. Esto es cumplir con el oficio de evangelista. El evangelista es un comunicador del evangelio que se encarga de reclutar a otros para la causa y debe saber cómo comunicar el evangelio eficazmente. Y disfrutar pasar tiempo con personas no cristianas. Lo que nosotros hacemos a través del Facebook es para que los inconversos puedan escuchar el evangelio, para que los perdidos puedan escuchar, tanto como los que están ahí cuando salemos nosotros, tanto como los que escuchan por las redes sociales. Y también para recordarles a otros creyentes que todavía hay almas en el mundo que necesitan ser alcanzadas. Y no solo eso, sino que también se necesita la ayuda y el gran apoyo para predicar en las calles. Esto yo lo hago no para exaltarme yo, sino para que otros cobren ánimo en el Señor y digan, de verdad no hay tantas personas haciéndolo. Y no quiero yo sentirme o enaltecerme a mí o sentirme más que los demás, pero yo quisiera que otros preguntaran, dijeran cuándo van a ir, cuándo van a salir para poder apoyarles, porque se necesita ayuda y apoyo. ¿Cómo? Para que otros creyentes hablen con las personas uno a uno o dando tratados mientras se proclama a Cristo. Así que, ¿qué hace el evangelista? Predica a los no creyentes, recluta y conversa sobre Cristo. Un evangelista predica en las calles a los que no son cristianos y conversa sobre Cristo. Y no me malentiendan, no todos van a ser evangelistas, pero todo creyente debe de ser un embajador del reino de Dios, proclamando el evangelio. Como dijo Pablo, que él anunciaba el ministerio, que a él se le había sido dado el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué reconciliación? Porque el ser humano en cuanto nace está enemistado contra Dios. Todos somos enemigos de Dios al momento de nacer. Y el evangelio es el ministerio de la reconciliación. Así que, como dije, no todos van a ser evangelistas, pero todo creyente debe de ser un embajador del reino de Dios proclamando el evangelio. ¿En dónde puedes tú hacer esto? ¿En tu trabajo? ¿Con los compañeros de escuela, del colegio? ¿Con los familiares? ¿Con los vecinos? Esto es lo que debe de hacer un embajador del reino de Dios. Compartir el evangelio. Pero un evangelista se va a parar a la brecha y va a predicar al aire libre de Cristo Jesús. Ahora veamos algunos indicios de un evangelista inmaduro. Sus personalidades encantadoras pueden atraer a la gente a seguirles en lugar de seguir a Cristo. Por ejemplo, cuando personas salen, y como dije, salen y dicen solamente Jesús te ama, Dios tiene un plan maravilloso para ti, entrégale o ábrele tu corazón a Cristo, entrégale tu vida a Jesús y Él te ayudará en tus problemas. ¿Qué es lo que dice el autor de este libro maravilloso que tengo aquí? Se titula Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El mito del mensaje moderno. Es un libro excelente, que es bueno para la evangelización y cómo saber evangelizar. Así que, ¿qué es lo que dice el autor de este libro? Dice lo siguiente. El mensaje del plan maravilloso promete un remedio para los males del mundo. ¿Quién no quiere escuchar esto?
¿Quién no querrá escuchar que Dios tiene un plan maravilloso para ti cuando alguien está en una cama de hospital? Cuando un matrimonio se divorcia, cuando un novio deja a su novia o viceversa, o cuando una amiga o un amigo te queda mal. Dice, el mensaje del plan maravilloso promete un remedio para los males del mundo y millones gustosamente se han tragado su mensaje, inconscientes de sus terribles efectos secundarios para esta vida y la venidera. Así que estos son indicios de un evangelista inmaduro. Porque ¿quién predicó de esa manera? Jesús te ama. Él tiene un plan maravilloso para ti. Esto lo que va a hacer va más bien a llenar el ego de esas personas. Y al escuchar que Jesús te ama, pues van a decir, bueno, yo tomo, fumo, soy fornicario, miento, adultero, todo esto. Jesús me ama de esta manera, entonces estoy bien. Pero ¿qué dice la palabra? Dice la palabra que Dios está airado. ¿Con quién? Con el impío todos los días. Dice la palabra. Dios está airado con el impío todos los días. Y también dice que Dios no tendrá por inocente al culpable, y todos hemos quebrantado la ley de Dios y todos somos culpables. Y aquel que muera sin Cristo pensando que Jesús le ama, que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, se perderá por una eternidad. Sufrirá no solamente el infierno, sino la ira santa de Dios sobre su cabeza. Ahora, ¿cómo puede un evangelista ser de edificación en una congregación? La responsabilidad del evangelista es asegurarse que los miembros de una congregación vayan más allá de la teoría, ¿a qué? A la práctica. Sí, porque en las congregaciones hay maestros, hay predicadores, pero un evangelista se va a asegurar de que los miembros de una congregación vayan más allá de lo que ya conocen a la práctica. Y hoy en día hemos eliminado a los evangelistas en nuestras congregaciones de sus lugares que merecen y los hemos empujado en ministerios para iglesias, donde solamente existen líderes de jóvenes, líderes de consejería matrimonial, maestro de clase dominical, líder de diáconos, el cual ese término no es bíblico en lo absoluto, porque no se ve el líder de diáconos, o el famoso líder de alabanza. Pero ¿en dónde quedan los evangelistas? Todo hemos creado dentro de nuestras congregaciones maestra de danza, coreografía, digamos, de teatro, todo esto. Planeamos tantas cosas en las congregaciones y hacemos todo esto. Líderes para jóvenes, líderes para consejería matrimonial, maestro de clase dominical, líder de diáconos, líder de alabanza, maestra de niños. Pero el evangelista realmente, ¿en dónde está? ¿En dónde están los hombres que han sido capacitados y que saben que tienen el llamado como evangelista para proclamar a Cristo afuera en las calles, para que la iglesia crezca? ¿En dónde están? La iglesia necesita evangelistas que puedan ayudar en el discipulado y capacitar a otros para ejercer este oficio. El teólogo Norman Geisler dijo lo siguiente: la edificación es la misión interna de la iglesia. Así que tanto como los evangelistas son necesarios afuera en las calles, también son necesarios para el cuerpo de Cristo. El evangelista va a tener visión.
El evangelista va a ver en donde hay gente pobre quizás y planificar, digamos, a dónde llevar comida, ayuda, ropa, todo esto, pero en medio de todo eso, predicar a Cristo, a cuello abierto. Donde haya oportunidad, el evangelista va a ver todas estas oportunidades y la iglesia debe de ver la visión de este evangelista y ver su corazón y apoyarle. Porque una iglesia debe de ser evangelista. Pero como dije, no todos van a ser evangelistas, pero todos deben de ser embajadores del reino de Dios. Así que la iglesia debe de apoyar a estos hombres que tengan el gran deseo de salir afuera y predicar y ser de gran apoyo y de ayuda porque es necesario. Así que este teólogo Norman Geisler dijo, la edificación es la misión interna de la iglesia. La edificación es la misión interna en la iglesia, dentro de las cuatro paredes. Y el evangelismo es la misión externa. Así que para el evangelista hay trabajo. El evangelismo es la misión externa. Ahí es donde los perdidos van a escuchar de Cristo y pueden ellos ser salvos. Efesios 4, 11 al 16, donde comenzamos. Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia sus artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Ahí ven claramente lo que dice ahí, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, dice, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Y el contexto es de qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero apóstoles y profetas ya no están vigentes hoy en día. Evangelistas sí, pastores sí, maestros sí. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el fin. Para ser edificados y perfeccionados para la obra del ministerio. Que el amor abarca todo. El evangelista predica por amor a las almas perdidas. El evangelista aún también va a servir dentro de la congregación por amor a los hermanos. En unidad. Así que como dije, muchos evangelistas existen hoy, pero van solamente de iglesia en iglesia, congregación en congregación y se dicen ser evangelistas, pero en sí no hay predicación en las calles. Sí puedo ver que alguien, un hombre que tenga el don de enseñanza, pueda ir a una iglesia a visitar, traer una enseñanza sobre, la preeminencia de Cristo, la eternidad.
quién es Dios, todo eso. Yo puedo ver que un maestro pueda y visite otras congregaciones porque tiene el don de enseñanza. Pero lo que vemos hoy en día, evangelistas tal y tal, para acá y para allá, no es lo que se ve en la Biblia. Pero mi deseo es que en esta misión que hemos comenzado, no solo yo sea quien predique los sermones. Que no solamente sea yo quien predique en las calles y enseñe en los miércoles, sino mi oración es que Dios traiga más obreros para que nosotros seamos edificados y útiles para la obra del ministerio. Espero en el Señor que esto sea algo temporal. Espero que lo que Dios nos ha ayudado a comenzar sea algo temporal y traiga obreros a la mies, porque se necesitan. Tanto el cantar los himnos, alguien que los dirija, es mucho. Leer los salmos, la lectura, lo que estamos leyendo los domingos, un capítulo por domingo estamos leyendo en las reuniones. Entonces todo esto, no quiero ser yo el único que lo haga. En mi corazón está el deseo que Dios traiga a hombres dotados, a mujeres, a jóvenes, que se aprendan los himnos y canten himnos que apuntan a Cristo solamente. Bueno, hemos tocado estos temas, esta enseñanza sobre el ministerio de evangelista para la iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Señor, a ti, la gloria y la honra, porque tú eres digno de ella solamente. Señor, gracias por tu ayuda, porque esto se me fue algo difícil de estudiar y preparar para los oyentes, Señor. Estaba luchando, Señor, con este tema y de aquí y allá leyendo libros, bosquejos, Señor, todo esto, releyendo versículos. Señor, tú me ayudaste, Señor, para poder exponer este estudio. A ti sea la gloria y la honra, Señor, y Señor, te pedimos, bendito Dios, Señor, que traigas tú obreros a la mies, Señor. Se necesitan obreros, Señor, para que puedan ayudarnos a seguir hacia adelante, Señor, predicando en las calles, repartiendo folletos, hablando, Señor, ministrándoles a los perdidos, anunciando a Cristo. Señor, por favor, te pedimos que donde no hay evangelistas, tú los pongas. Que tú levantes, Señor, a hombres, a jóvenes, a varones, Señor, dotados para que cumplan con este ministerio. Oh, Señor, y sean capacitados por los ancianos de las iglesias. Señor, por favor, te pedimos que lo hagas para la expansión de tu reino, no para nuestro propio beneficio, sino para que, Señor, Cristo sea anunciado. Cristo sea conocido, Señor, por los perdidos y ellos dejen su vana manera de vivir, Señor, y se vuelvan a Cristo y le den la espalda al pecado, al mundo. Por favor, Señor, concédenos estas peticiones, porque, Señor, sabemos que a veces pedimos mal. A veces pedimos para nuestro vientre, Señor, y no, Señor, para Cristo. No, Señor, gracias, y pido que los oyentes, Señor, que han escuchado esto, sean edificados, y aquel que tenga el llamado, Señor, de evangelista, pues que lo ponga, Señor, en práctica y que sean, Señor, ellos también capacitados en todas las áreas. Y en la santidad más que nada, Señor, y en obediencia a ti por lo que Cristo ha hecho por ellos. Te pedimos, Señor, esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, paz de Cristo a vosotros. Bendiciones.